Buenos días, se da por iniciada la vista de la causa rol R67-2018, caratulada Canteras Lonco con Superintendencia del Medio Ambiente. El tribunal solicita que la señora abogada de la parte reclamada se individualice, por favor. Gracias, señor presidente. Pamela Torres Bustamante, en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, RUT 16.121.121-4. Muchas gracias. Señor relator, ¿puede comenzar la relación, por favor? Gracias, señor presidente. Bueno, en relación a la causa R67-2018, corresponde señalar que con fecha 22 de junio de 2016, la empresa Canteras Lonco, Sociedad Anónima, ingresó reclamo de ilegalidad ante este tribunal, reclamando en contra de la resolución exenta número 12, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente el pasado 24 de mayo, la que le negó la ampliación de plazo de un programa de cumplimiento presentado dentro del expediente sancionador ROL D48-2015, por el cual inicialmente se le formuló cargos por extracción industrial de áridos sin contar con resolución de calificación ambiental en una cantera localizada en la comuna de Chiguayante. La reclamante funda su presentación en lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente y lo dispuesto en los artículos 17 número 3 y 18 número 3 de la Ley 20.600, solicitando dejar sin efecto la resolución reclamada, argumentando que la Superintendencia de Medio Ambiente rechazó una solicitud de ampliación de plazo en el marco de un programa de cumplimiento, el que fue propuesto por el mismo infractor ante la Superintendencia de Medio Ambiente. Los antecedentes del procedimiento sancionatorio son los siguientes. Primero, que en septiembre de 2015 la Superintendencia formuló cargos a la empresa reclamante en relación a la actividad de extracción industrial de áridos sin contar con resolución de calificación ambiental. Segundo, que el 8 de octubre del 2015 la empresa presentó programa de cumplimiento formulando observaciones la División de Sanción y Cumplimiento mediante resolución exenta número 4 del 3 de noviembre de 2015. Tercero, que con fecha 18 de noviembre de 2015 se presentó programa de cumplimiento refundido incorporando las observaciones para luego posteriormente el 11 de diciembre de 2015 la División de Sanción y Cumplimiento formular nuevas observaciones adicionales mediante resolución exenta número 5. Que con fecha 15 de diciembre de 2015 la reclamante subsanó las últimas observaciones admitiéndose finalmente el programa de cumplimiento con fecha 22 de diciembre. Que posteriormente el programa de cumplimiento sufrió diversas modificaciones tanto de oficio por la Superintendencia de Medio Ambiente como a petición del reclamante, modificándose finalmente con fecha 20 de septiembre de 2016 mediante la resolución exenta número 8. Que con fecha 12 de enero de 2017 la empresa ingresó a evaluación ambiental mediante DIA su proyecto Explotación Canteras Lonco, la que consideró la extracción de material pétreo de una cantera de la comuna de Chiguayante de aproximadamente 6,7 hectáreas por una cantidad anual de 210.000 metros cúbicos. Luego que con fecha 31 de enero de 2017 la empresa solicitó a la Superintendencia aumento de plazo para dar cumplimiento al contenido de su programa de cumplimiento, a lo que la Superintendencia accedió mediante resolución exenta número 11 del 2 de marzo de 2017. Sin embargo, posteriormente, el Servicio de Evaluación Ambiental, con fecha 23 de marzo de 2017, puso término anticipado a la declaración de impacto ambiental del proyecto reclamado, del proyecto del reclamante. 8. Que ante el término anticipado de la declaración de impacto ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, el reclamante informó a la Superintendencia de Medio Ambiente con fecha 25 de abril del 2018 la existencia de entorpecimientos para el desarrollo de la evaluación ambiental y solicitó ampliar nuevamente el plazo del programa de cumplimiento con el objeto de evaluar un estudio de impacto ambiental, informando en la misma presentación respecto de avances por la instalación de barreras acústicas y señalando además la no realización de actividades en la cantera, por tanto, estas se habían mantenido paralizadas. Y por último, que ante lo anterior la Superintendencia procedió a dictar la resolución exenta número 12 que por este acto se reclama. ¿Cuáles son las alegaciones de la parte reclamante? El reclamante funda su presentación en una serie de antecedentes que titula como fundamentos de hecho para luego exponer el derecho que considera vulnerado con la resolución.
Dentro de los fundamentos de hecho, expone que la Superintendencia, en el considerando 32 de la resolución exenta número 12, concibe al programa de cumplimiento como un instrumento rígido, sin posibilidad de alteraciones, aun cuando con anterioridad se accedió a varias modificaciones, centrando posteriormente sus alegaciones en lo poco virtuosa de la calificación que hace la Superintendencia del Medio Ambiente, en el considerando 32 de la resolución reclamada, al referir a lo antojadizo de las solicitudes de modificación del programa de cumplimiento, con lo cual se estaría haciendo un juicio de valor. Que si su actuar fuera antojadizo, ni siquiera se habría solicitado una modificación del programa de cumplimiento. Agrega además que la Superintendencia no logra comprender que se requiere de un plazo mayor para cumplir con las acciones previstas en el programa de cumplimiento, con lo cual no se cautela la función pública de incentivo al cumplimiento ambiental. Señala además el reclamante que por su parte la Superintendencia habría cometido un error en el considerando 33 de la resolución exenta número 12, cuando refiere a que se ha dispuesto de un plazo superior a 28 meses para ejecutar los estudios necesarios para ingresarlos a evaluación ambiental, toda vez que tratándose de un estudio de impacto ambiental, el tiempo que demora levantar información de línea de base es mucho más lento. Señala además, y para terminar, que no aporta en nada a la Superintendencia al reproducir en su resolución exenta número 12 parte de los argumentos que tuvo el Servicio de Evaluación Ambiental para poner término anticipado a la evaluación ambiental de su declaración de impacto ambiental, con fecha 23 de marzo de 2017, por considerarlos una opinión que no coincide con los requisitos de los estudios de impacto ambiental, careciendo de certeza el hecho de suponer la autoridad la existencia de la especie Aegia concepcionensis en el considerando 34 de la resolución reclamada. Además, que el tiempo transcurrido desde que el Servicio de Evaluación Ambiental puso término anticipado a la declaración de impacto ambiental sometida a evaluación y hasta que se solicitó una nueva ampliación de plazo, implicó licitación de servicios, sesiones de directorio, adjudicaciones y contratos, lo que demoró la solicitud. Luego, en lo que respecta al derecho, a los fundamentos de derecho alegados por la reclamante, señaló los siguientes. En primer lugar, infracción al principio de imparcialidad consagrado en el artículo 11 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, por haber la Superintendencia calificado en el considerando 32 de la resolución exenta número 12, que antojadiza la conducta del infractor para solicitar la modificación de su programa de cumplimiento, lo que implica un pronunciamiento de un juicio de valor respecto de una determinada conducta del infractor. En segundo lugar, como fundamento de derecho, alegó la falta de congruencia del actuar de la Superintendencia de Medio Ambiente, fundado en que la resolución exenta número 12, por una parte, cuestiona que se solicite la modificación del programa de cumplimiento y en un acto administrativo anterior, la Superintendencia de Medio Ambiente se habría manifestado en sentido contrario, dispuesta a modificar el programa de cumplimiento en la resolución exenta número 11. Agrega la reclamante que la modificación del programa de cumplimiento no implica incumplimiento de las normas de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente ni del reglamento de los programas de cumplimiento, como tampoco de principio alguno, toda vez que es la propia Superintendencia quien, conforme lo dispuesto en la letra R del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, es quien tiene las facultades expresas de aprobar los programas de cumplimiento. Señala además respecto de la falta de motivación de la resolución reclamada. Al respecto señala que se infringen los principios de congruencia y motivación de los actos administrativos reconocidos por la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, toda vez que la resolución reclamada se funda en argumentos de hecho que nada tienen que ver con la solicitud planteada de aumentar el plazo del programa de cumplimiento, calificando la conducta de la infractora, lo que constituye falta de razonabilidad e imparcialidad. Y por último, termina señalando como argumento de derecho la falta del perjuicio ocasionado al bien jurídico protegido medio ambiente, resultado de modificar el programa de cumplimiento, porque el proyecto, en definitiva, no se encuentra operando y no va a operar. Eso es lo que señala la reclamante, señor presidente. Luego, por su parte, la Superintendencia de Medio Ambiente, en forma medular, señaló lo siguiente. La Superintendencia, con fecha 28 de junio del presente, y antes de acogerse a trámite siquiera el reclamo, solicitó a este tribunal
se declarara inadmisible la reclamación por haber sido interpuesta en contra de un acto administrativo de mero trámite. Fundó la petición en diversos argumentos, entre ellos el alcance del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente y del artículo 17, número 3 de la Ley 20.600, conforme a las interpretaciones que ha dado la excelentísima Corte Suprema, en las causas ROL 5328 del 2016, 18314 del 2017, 3682 del 2017 y 8-456 del 2018. Como asimismo la jurisprudencia de este tribunal, citando las causas ROL número R52 del 2017 y R66 del 2018, para terminar señalando la superintendencia que Canteras Lonco está instrumentalizando el reclamo para fundar un retraso injustificado en la ejecución de su programa de cumplimiento y que no se ha generado ninguna hipótesis de indefensión del reclamante, como asimismo la reclamación no se encontraría debidamente fundada. Que pese a lo anterior, con fecha 29 de junio de 2018, el tribunal igual resolvió acoger a trámite la reclamación, recibiéndose posteriormente el informe respectivo de la Superintendencia de Medio Ambiente, con fecha 20 de julio de 2018, el que en lo medular señaló lo siguiente. La Superintendencia en el informe señala respecto a que la resolución exenta número 12 cumple lo dispuesto en la normativa vigente. Primero, porque la reclamante en su reclamación no es capaz de aportar información completa y autosuficiente que justifique el motivo por el cual se puso término anticipado al procedimiento de evaluación ambiental de su proyecto Explotación Canteras Lonco, careciendo el proyecto, según el Servicio de Evaluación Ambiental, en resolución exenta número 101 del 23 de marzo de 2017, de información esencial sobre efectos, características o circunstancias del literal B del artículo 11 de la Ley número 19.300, información que no fue capaz de subsanarse dentro de dicho año. Segundo, porque la reclamante no ha sido capaz de explicar el supuesto vicio de ilegalidad ni las circunstancias que ameritan un aumento de plazo para cumplir con su plan de cumplimiento. Tercero, porque de lo expuesto, la alegación de falta de imparcialidad basada en la acepción de la palabra antojo a la que alude la reclamante solo tiene por objeto distraer al tribunal, lo que además es absolutamente falso. Y cuarto, de lo anterior, habiendo transcurrido más de 2 años de la aprobación del programa de cumplimiento, una solicitud de ampliación de plazo carente de fundamento no puede sino ser rechazada, lo que además debe ser coherente con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo. Luego, en lo referente a que la resolución exenta número 12 no adolece ni de falta de congruencia ni de falta de motivación, la Superintendencia señaló que la decisión de negar la ampliación de plazo del programa de cumplimiento se basa en los antecedentes obrantes en el expediente de evaluación ambiental del proyecto, como en las gestiones que la empresa ha demostrado haber realizado tardíamente y con evidente falta de justificación para sustentar una nueva ampliación del plazo del programa de cumplimiento. Al respecto, además señala la Superintendencia no haber sido rígida ante la necesidad de actuar, de adecuar los plazos. Sin embargo, esta necesidad debe estar justificada, evidenciándose en los hechos que la empresa ha obrado de manera tardía, con lo cual no procede la alegación de falta de congruencia ni de falta de motivación. Luego, la Superintendencia refiere a que la paralización de faenas a las que alude la reclamante no es un objetivo del programa de cumplimiento que permita volver al cumplimiento ambiental. ¿Por qué? Porque señala que el programa de cumplimiento tiene por objeto detener la infracción y eliminar o disminuir los efectos negativos de aquella. De ahí que lo que se aprecia es que la reclamante pretende dilatar la ejecución de su programa de cumplimiento sin fundamento alguno. Y termina señalando una última alegación, la Superintendencia de Medio Ambiente, insistiendo que el reclamo debe ser declarado improcedente y aún más debió haber sido declarado inadmisible, fundado en que la materia de cuestionamiento es un acto trámite. En consecuencia, no existe una declaración final de ejecución satisfactoria o resolución final sancionatoria, que serían los actos administrativos terminales que pueden ser reclamados. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor relator. Por terminada la relación, conforme lo anunciado por la parte reclamada, representada por la abogada señora Pamela Torres, tiene 20 minutos para alegar, por favor. Muchas gracias, señor presidente.
La venida de su señoría ilustre, vengo a alegar en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando desde ya se rechace en todas sus partes el reclamo interpuesto por Canteras Lonco, Sociedad Anónima, en contra de la resolución exenta número 12 de fecha 24 de mayo del año 2018. Quisiera partir mi alegato hablando un poco sobre el objetivo del programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento es un incentivo y eventualmente genera un efecto muy potente, que es la inhibición de la potestad sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente. Un regulado que se somete a la ejecución de un programa de cumplimiento, comprometiendo acciones, cumpliendo con los requisitos establecidos, tanto en el artículo 42 de la LOSMA como también en los artículos 7 y 9 del reglamento sobre programas de cumplimiento, es un regulado que finalmente va a recibir un beneficio porque se va a ver exento de, ¿no es cierto?, una sanción aplicada por la superintendencia. En este contexto, entonces, es importante también aclarar que, contrario a lo que indica la reclamante en su escrito, el programa de cumplimiento no es el resultado de una negociación entre la Superintendencia del Medio Ambiente y el regulado. El programa de cumplimiento es un instrumento reglado y los plazos de este programa, los plazos de ejecución de las acciones, los fija la propia superintendencia, porque así lo ha señalado el tenor literal del artículo 42 de la LOSMA. Aquí, evidentemente, lo que ha habido por parte del titular es una intención clara de dilatar la ejecución de su programa de cumplimiento. Luego de haber presentado la DIA, se hubiese dado término anticipado a la evaluación por falta de información básica, falta de información esencial que no podía ser subsanada con ninguna aclaración o rectificación. Pero incluso esta situación estaba prevista en el programa de cumplimiento. El titular señala, bueno, entonces presentaré directamente un estudio de impacto ambiental para obtener la aprobación de mi proyecto, que finalmente era el objetivo del programa. La paralización de las obras son medidas para eliminar efectos negativos, pero el objetivo era efectivamente regularizar un proyecto que se encontraba siendo ejecutado al margen del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese era el objetivo del programa. Y ese es el objetivo que no se ha cumplido ni siquiera, su señoría ilustre, hasta el día de hoy. Revisados los antecedentes del CIA, podemos darnos cuenta de que el titular aún no presenta su estudio de impacto ambiental. Volviendo un poco atrás, había dicho que la situación de término anticipado estaba efectivamente tratada en el programa de cumplimiento, o contemplada al menos por el titular. Y así se otorgó un plazo, efectivamente, un plazo que vencía el día 23 de marzo del año 2018. Ese era el plazo para ingresar el estudio de impacto ambiental. Y en ese contexto es que luego el titular, ¿no es cierto?, con fecha 25 de abril, o sea, un mes después de vencido el plazo para ingresar, solicita esta nueva ampliación. ¿Y qué dice al respecto? Señala que se requirieron ciertos análisis que permitieran modificar el proyecto, modificarlo en varios aspectos. Ubicación de botaderos, extensión del frente de trabajo. Y entonces señala, bueno,
voy a tener que realizar, digamos, campañas en terreno y necesito 5 meses más para ingresar mi estudio de impacto ambiental. Y eso era el mes de julio del año 2018. Ya estamos en agosto y aún el titular no presenta su estudio de impacto ambiental. En esta solicitud tampoco tiene ningún fundamento que permita ser acreditado y que se vea apoyado por la entrega de documentos. El titular aquí simplemente dice, bueno, necesito tiempo para hacer campañas en terreno. Pero también, como sabe su señoría ilustre, para presentar un proyecto de evaluación, no solo se necesita la información de terreno, también se utiliza la información que está disponible públicamente. Por lo tanto, cuando el titular se refiere a la existencia de la especie Aegla concepcionensis y de la necesidad de hacer estas campañas en terreno, obvia la información pública. Y la información pública es que esta especie está en categoría de conservación, está en peligro y, según lo señalado, digamos, por el Ministerio del Medio Ambiente, esta especie se encuentra, digamos, en la quebrada adyacente al campus de la Universidad de Concepción, en la quebrada Manantial y quebrada adyacente a campo deportivo del Club Árabe. Estas últimas dos ubicadas en Chiguayante. El titular estaba emplazando su proyecto en lo que se señala, lo que se indicaba como área mínima de distribución de la especie en la región. Y esta información es pública y está disponible. Por lo tanto, no hay ninguna justificación para no haber tenido esto claro desde antes. Otro ejemplo de su falta de fundamento para pedir el aumento de plazo. El día 23 de marzo del 2017, ¿no es cierto?, se determina que el término anticipado de la evaluación. Desde el 23 de marzo pasaron en realidad varios meses, 3 meses, sin que el titular hiciera nada. Recién presenta un permiso para ejecución de campañas en terreno al SAG con fecha 12 de julio del 2017. 3 meses después. ¿Es esa la actitud de un infractor diligente que quiere cumplir su programa de cumplimiento? Acá no olvidemos que el programa puede traer un beneficio. Es importante, se inhibe la potestad sancionatoria de la superintendencia. Se requiere que el titular se comprometa y cumpla dentro de los plazos. Y esos plazos, su señoría ilustre, no son negociables. Esos plazos los fija la superintendencia de acuerdo a lo establecido en la ley. Esta no es una negociación entre particulares y la administración. Este es un instrumento que tiene un fin claro y que es volver al cumplimiento de las obligaciones ambientales, haciéndose cargo también de los efectos negativos de la infracción. Y si el titular lo cumple, queda eximido de cualquier sanción que pueda imponer la superintendencia en virtud de su actuar. Entonces, tenemos que, si la superintendencia empieza a acceder a la ampliación de plazos sin justificación alguna, ¿qué pasa? Se desvirtúa el instrumento, ¿cierto? Porque lo que se quiere lograr acá es que también
la infracción se subsane en un tiempo razonable. Detener las obras no es cumplir el objetivo. La infracción acá era elusión. Y por lo tanto, el objetivo es ingresar y tener una RCA favorable. Ese es el objetivo del programa. Por lo tanto, no sirve de nada que el titular tenga detenidas sus obras cuánto tiempo si finalmente la infracción no ha sido subsanada. Es verdad que algunos programas de cumplimiento toman más tiempo, pero este no es el caso, su señoría ilustre. Estamos hablando de un procedimiento sancionatorio que se inició el año 2015. O sea, ya ha pasado bastante tiempo. Esta superintendencia tuvo reuniones de asistencia con el titular. Se accedió con anterioridad a la ampliación de ciertos plazos porque habían fundamentos para ello. Pero en este caso no hay ningún fundamento, ninguna justificación. Señala el titular que hubo sesiones de directorio, decisiones de tipo financiera. Hasta ahora esos son meros dichos, porque no se ha presentado ningún documento que acredite dicha circunstancia. Han transcurrido ya 2 años desde la aprobación del programa. Y el titular no ha informado a la superintendencia de la presentación de un estudio. Y esta superintendencia tampoco se ha pronunciado acerca de del cumplimiento satisfactorio o no del programa. Va a tener que hacerlo, evidentemente, en algún momento, ¿no es cierto? Y en ese momento será aquel adecuado para reclamar ante este ilustre tribunal. Ese es el acto reclamable. Acá se le negó una ampliación de plazo porque no estaba fundada. En otras ocasiones estuvo fundado y se concedió el aumento de plazo. Acá no hay un actuar rígido de la superintendencia o que el instrumento sea rígido. Esta superintendencia entiende que hay contingencias, inconvenientes, ¿no es cierto?, situaciones de fuerza mayor. Pero estas deben ser fundadas, deben ser acreditadas. Por lo tanto, la superintendencia no accede a la ampliación de plazos y esa es la resolución que se reclama. Señor ilustre, esa resolución es una resolución de mero trámite, no es reclamable. Este ilustre tribunal debe revisar eventualmente si es que los fundamentos de la resolución que declara la ejecución satisfactoria o no del programa de cumplimiento está, digamos, de acuerdo a la normativa vigente. Si los fundamentos de esa resolución eventualmente son legales. Pero, sinceramente, después de ver el reclamo interpuesto por la contraparte, intentando distraer al tribunal, y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el propio reclamante en su reclamo. Dice, sin digamos, querer distraer más al tribunal, habla de un actuar antojadizo de la superintendencia. ¿Antojadizo cómo, su señoría ilustre? Y esta superintendencia ha accedido otras veces. Acá no hubo sencillamente justificación. Por lo tanto, consideramos que no corresponde de alguna manera que su señoría ilustre acoja este reclamo. No ha acompañado, pero absolutamente ningún antecedente. Y tampoco lo ha acompañado a la superintendencia.
este servicio ha sido absolutamente imparcial y ha sido congruente en sus actuaciones. ¿Hay justificación? Se da aumento de plazo. ¿No hay justificación? No se da aumento de plazo. Esto no es negociable. Es un instrumento establecido en la ley para volver al cumplimiento de la normativa ambiental. En razón de lo anterior y todo lo expuesto, por lo tanto, tenemos un reclamo que carece absolutamente de fundamento. El titular no ha logrado justificar su solicitud de ampliación de plazo y tampoco ha logrado detectar el vicio de ilegalidad de lo que supuestamente adolece esta resolución reclamada. Además, esta resolución reclamada es un acto de mero trámite. Por todo ello, y finalizando mi alegato, ruego a su señoría ilustre rechace en todas sus partes el reclamo interpuesto por Canteras Lonco. Muchas gracias. Muchas gracias por terminado su alegato. En virtud de lo dispuesto en el artículo 223 del CPC, el tribunal va a proceder a hacer consultas. Ministro. Muy buenos días. Yo quisiera formularle dos consultas. La primera tiene que ver con la distribución reportada para la isla Concepcionensis, particularmente en la zona de Chihuayante. Usted mencionó 3 quebradas. ¿Alguna de ellas está dentro del área de influencia del proyecto? El proyecto se encuentra dentro de la zona mínima de distribución. No, es otra la pregunta. ¿Alguna de las quebradas que usted mencionó se encuentra dentro de la zona de influencia del proyecto? ¿O se trata de otras quebradas similares? ¿Y me da un segundito, su señoría? En este momento no recuerdo cuál de las dos, pero sí, entiendo que el proyecto se encuentra en una de las zonas donde se encuentra esta especie. ¿Tiene, en relación a los datos que se han levantado con la evaluación de impacto ambiental, hay registros de que en el área de influencia del proyecto se haya detectado efectivamente la presencia de la isla Concepcionensis? Sí, su señoría, la misma empresa lo informa así. La otra pregunta que tengo tiene que ver con el expediente. ¿Considera usted que el expediente que se hizo llegar a este tribunal es íntegro? ¿O Sí, considera usted que faltan piezas? del expediente. Yo considero consideramos que es íntegro, ¿sí? ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque se ha señalado, y consta en nuestro expediente, está mencionado en varias fojas, de un documento que habría hecho llegar, en este caso el regulado de la superintendencia, con antecedentes adicionales. Y nosotros buscamos ese documento y no lo encontramos en el expediente, así como tampoco encontramos, no está relacionado directamente con el tema de las islas, ¿no? Pero tampoco encontramos un informe de Cernagiumín que se habría pronunciado sobre la estabilidad de los taludes, que era parte del programa de cumplimiento. Entonces, a ver qué pasa con esa información, por qué no está o por qué no se considerarían que son parte del expediente si el expediente está íntegro. Sí, su señoría, la verdad es que no puedo corresponder a esa pregunta en este momento, pero lo que yo creo que puede haber pasado es que esos antecedentes hoy se encuentran en poder de la División de Fiscalización de la Superintendencia, quien está fiscalizando actualmente el programa de cumplimiento, y por lo tanto puede ser que haya habido un error ahí de conseguir esos documentos, pero es algo que solicito a su señoría ilustre nos permita subsanar. Señorita Pamela, buenos días. Días.
Primero quiero retomar un poco la misma línea interrogante de la ministra Villalobos. Dice que probablemente estos antecedentes que no están en manos de la División de Fiscalización. ¿Pero acaso el expediente administrativo, este expediente o este procedimiento sancionador que se detuvo por el programa de cumplimiento, acaso no uno solo? Lo que pasa, señoría ilustre, es que, claro, el procedimiento sancionatorio se suspende con la aprobación del programa de cumplimiento. Por lo tanto, se genera un expediente que es de programa, ya como en sede de programa de cumplimiento, y es la fiscalización de ese programa está a cargo de otra división distinta de la división de sanción y cumplimiento. O sea, usted me dice que el expediente administrativo se desglosó para establecer un expediente independiente y paralelo. No se desglosa, su señoría, pero lo que sí ocurre es que en la práctica los antecedentes del programa están en poder de otra división. Pero forman parte siempre del mismo expediente administrativo. En realidad, su señoría, lo que ocurre acá es que lo que vuelve a formar parte del expediente sancionatorio es la resolución que declara la satisfacción, o sea, la ejecución satisfactoria o no del programa de cumplimiento, y basado en el informe que la División de Fiscalización hace de todos los reportes del programa. Muy bien, pero lo que yo quiero señalar, todo lo que ocurrió hasta el momento, ¿sí?, y lo que había ocurrido incluso antes de la presentación de este programa de cumplimiento y todos estos reportes que se hablan, entiendo por lo que usted me dice que forma parte de todo del mismo expediente administrativo, ¿no es así? Y la pregunta es la siguiente: si todo forma parte del mismo expediente administrativo que usted me dice que no se desglosa, ¿por qué al tribunal le llegó un expediente incompleto? Su señoría, no es que no se desglose, pero lo que sí es que el expediente administrativo sancionatorio el procedimiento queda suspendido. Por lo tanto, no se agregan más piezas a ese expediente, sino que todo se reporta a la División de Fiscalización. Y a partir de esos antecedentes, la División de Fiscalización realiza un informe de fiscalización que recoge todo ello, y a partir de ese informe se determina si el procedimiento sancionatorio termina o si el procedimiento por ejecución satisfactoria, o si eventualmente se reinicia si es que el programa no se ha ejecutado satisfactoriamente. Pero en realidad los reportes del programa no forman parte necesariamente del expediente sancionatorio, porque el procedimiento sancionatorio está suspendido. Entonces, claro, el caso es, digamos, Canteras Lonco, rol, ¿no es cierto?, de 48-2015, pero cuando está en programa de cumplimiento, esos antecedentes no llegan a la División de Sanción y Cumplimiento, y por lo tanto no llegan al expediente sancionatorio, porque ahí el procedimiento está suspendido. Eso es por instrucciones, una forma de trabajar por la superintendencia, ¿no? A nivel interno. A nivel interno, y también en virtud de la ley, su señoría, porque cuando la ley establece que cuando se aprueba un programa de cumplimiento se suspende el procedimiento sancionatorio, y por lo tanto, si es que es así, lo que ocurre es que no se integran más documentos al expediente sancionatorio, precisamente porque está suspendido, excepto algunas solicitudes puntuales que se puedan hacer a la fiscal instructora, en este caso, que tienen que ver a veces con los aumentos de plazo y ese tipo de cosas, pero en realidad todos los antecedentes de cumplimiento del programa dependen de otra división, y por lo tanto están en su poder esos antecedentes. Pero entendemos que esta reclamación parte justamente por no haberse acogido una prolongación de precisamente el programa de cumplimiento. ¿Está de acuerdo conmigo? Señoría. Por lo tanto, entiende este tribunal que, o por lo menos yo como ministro integrante en esta sala, que tal vez, no que tal vez, sino que debería haberse tal vez debería haberse incorporado esta
las piezas también del programa, pero independiente de eso, entiendo un poco la postura que usted me acaba de señalar al respecto. Entiendo lo que me quiere decir, independiente que lo vaya a compartir o no. Ahora, no, pero independiente de eso, entiendo usted que, o sea, entiende este tribunal al respecto que lo que me acaba de señalar, que todo esto forma parte de lo que es programa de cumplimiento y por eso tal vez será la explicación de por qué no se agregó a lo que el tribunal recibió. Señoría, si me permite hacer una precisión. ¿Ya? También esos antecedentes tampoco también son parte de lo que va a ser objeto de una decisión final, Ya. que es finalmente también la ejecución satisfactoria o no del programa. Ya, muy bien. Y finalmente la otra pregunta, y con esto cierro. Usted al inicio de su alegato señala uno de los elementos que forman parte un poco de la idea de los programas de cumplimiento, que es precisamente la inhibición de la potestad sancionatoria de la superintendencia. Podríamos decir que es el objetivo final o no de un programa de cumplimiento. ¿Y por qué le digo si es que es así o no? Porque usted señaló que eventualmente, o sea, algunas veces genera el efecto de no aplicar la sanción. De todos los programas de cumplimiento, si usted tuviera una noción que ha aplicado la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿en qué porcentaje cree usted que es, o conoce usted el porcentaje de aquellos programas de cumplimiento que han terminado sin aplicación de una multa? No tengo el dato exacto, pero en general los programas de cumplimiento son exitosos en la superintendencia. Por lo tanto, en la gran mayoría no se aplica multa. En la gran mayoría yo diría que no, Entonces podríamos decir pero que existen casos donde sí. Por lo tanto, podríamos, no, sí, estamos claros y están documentados y todo claramente, pero entonces podríamos decir que es eventual la inhibición de la potestad sancionatoria o es la regla general. Es eventual porque finalmente depende de cada caso, depende de si el titular da cumplimiento íntegro o no a su programa. Pero ¿está de acuerdo conmigo que precisamente un programa de cumplimiento incentiva el cumplimiento para la no aplicación de una sanción? Por supuesto. Muy bien, muchas gracias. La Torre, ¿qué expediente le enviaron al tribunal? Entiendo, Todo lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 20.600. Señoría, entiendo que lo que se mandó efectivamente fue el expediente sancionatorio, con el acto reclamado, en el fondo. Y eran básicamente los antecedentes sobre los que se funda el acto reclamado. O sea, ese expediente contiene la solicitud de ampliación de plazo y contiene el acto reclamado y todo lo que vino antes de eso. No le entiendo mucho. Mire, acaba de decir al ministro de que había un expediente sancionatorio que se suspendió por el inicio de un plan de cumplimiento. Uh-huh. Y que los antecedentes del plan de cumplimiento no se ingresaban a ese expediente sancionatorio. Los reportes del titular, su señoría. Los reportes del titular. Sí. Pero todo lo se ingresan otros antecedentes. Se ingresan todas las modificaciones que se hagan al programa. ¿Y eso sí. en virtud de qué criterio se establece La verdad es de la Superintendencia del Medio Ambiente? La verdad, su señoría, es ¿El que instructivo del superintendente que se menciona eso? la verdad, su señoría ilustre, tiene que ver más que nada con el flujo interno de la superintendencia y con las atribuciones de la División de Sanción y Cumplimiento para No hay ninguna norma, aprobar o no no hay ninguna programas. norma interna de la superintendencia que establezca cuáles son los elementos que forman parte del expediente administrativo, sino de que depende de la dinámica interna de la superintendencia. ¿Eso Más está que la diciendo? dinámica interna está determinado por la orgánica y por las funciones que tiene cada división. Porque la división ¿Es de aleatorio dependiendo de lo que opine cada división? No de lo que opine cada división, sino de cada de las facultades que tiene cada división de acuerdo a la orgánica. Como la División de Sanción y Cumplimiento tiene la atribución de aprobar
o rechazar programas de cumplimiento, y esa es una facultad que está delegada expresamente, digamos, en esa división por la orgánica de la superintendencia, que es la resolución 434 del año 2018, creo que de este año, que la puedo acompañar también si su señoría usted lo estima pertinente. Tiene entonces la división de sanción y cumplimiento tiene la facultad de aprobar o rechazar programas, y por lo tanto también se entiende de hacer modificaciones si esto correspondiera. Sin embargo, la fiscalización del programa, toda la recepción de los reportes que se tienen que hacer en el marco de un programa de cumplimiento y el análisis de esos reportes, lo ve la división de fiscalización. Y eso también es una facultad que tiene esa división, digamos, por orgánica, y ellos son los encargados de fiscalizar el programa de cumplimiento. No se pronuncian sobre si se ejecutó o no satisfactoriamente, ellos se pronuncian sobre hechos: reportó o no reportó, instaló o no instaló, ingresó o no. Y de ahí la división de sanción y cumplimiento determina si se cumplió el programa o no, y en qué porcentaje se cumplió, si se cumplió parcialmente. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es ¿qué contiene el expediente que nos envió? Me dice que nos envió solamente el expediente sancionatorio, y por tanto hay piezas que no hay en el expediente que ustedes tuvieron a la vista y que aparentemente no estarían en el que nos enviaron, porque la parte alega de que faltan 2 documentos. No, señoría ilustre, lo que se envió es lo que está en el expediente sancionatorio. Okay. Si es lo que hay, significa de que si hay evidencia de que faltan documentos, ¿usted podría coincidir conmigo de que no le han informado completamente al tribunal? Es que, su señoría, aquí habría que distinguir, porque los fundamentos de lo que solicita el artículo 29, ¿no es cierto?, es que nosotros enviemos todos los antecedentes y el expediente que, digamos, tenga los antecedentes que sirvieron de base al acto aquí reclamado. No, dice eso. Copia autentificada del expediente administrativo completo y debidamente foliado. No es lo que antecedentes que usted estime que, o la superintendencia estime que sean los relevantes para que el tribunal entienda. No, por supuesto, no, yo no he señalado eso. Lo que está señalando. Entonces, por un expediente completo. El expediente que se envió es el expediente sancionatorio que finalmente. ¿Es un expediente completo a su juicio? Un expediente completo es aquel que tiene todos los antecedentes que hasta ese momento, por supuesto, permitan servir de base para el análisis de este ilustre tribunal. ¿Son todos los antecedentes? ¿Puede faltar alguno? Es que lo que podría faltar, su señoría ilustre, es efectivamente los reportes de cumplimiento que lo tiene la división de fiscalización. ¿Por qué podrían faltar? Porque es un programa de cumplimiento. ¿El tribunal no tiene que verlos? ¿O no se los envía al tribunal? La verdad, su señoría ilustre, no tengo una opinión personal al respecto, pero lo que sí considero es que aquí hay un acto reclamado que es la negación de una solicitud de ampliación de plazo, y esos antecedentes fueron enviados al tribunal. ¿La falta de antecedentes podría causar una injusticia en relación con un acto trámite? ¿La falta de antecedentes? Bueno, yo creo que eso depende de su señoría ilustre, de lo que estime conveniente este tribunal, pero lo que sí considero, su señoría, es que acá se han remitido todos los antecedentes de la solicitud que permiten revisar el acto reclamado. Además, la reclamación también ha delimitado un ámbito sobre el cual el tribunal se debiera pronunciar. Por lo tanto, si existieran reportes, porque aquí hay 2 infracciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Y existen reportes también asociados a la segunda infracción, que no tiene nada que ver con el reclamo en cuestión. La pregunta es, ¿debimos haberlos mandado al tribunal? Bueno, ahí dependerá, ¿no es cierto?, del juicio de su señoría. Pero finalmente lo que esta superintendencia considera es que se envió el expediente administrativo sancionatorio, que es el relevante en este caso, porque en el marco de ese expediente es que se hizo la solicitud de ampliación de plazo, y en el marco de ese expediente es que se resolvió que no se iba a aumentar ese plazo. Entonces, no en el marco de los reportes del programa de cumplimiento. No sé si me explico bien, pero finalmente no es la división de fiscalización la que debe
pronunciarse sobre la ampliación o no de los plazos. Esa es una facultad que está radicada en la División de Sanción y Cumplimiento, y por lo tanto esas solicitudes y esas resoluciones forman parte del expediente sancionatorio, que evidentemente el procedimiento está suspendido, pero no es la División de Fiscalización la que se puede pronunciar sobre ello, sino que es solo recibir los reportes de cumplimiento y procesarlos para eventualmente, ¿no es cierto?, emitir un informe que versa sobre hechos, sencillamente, sobre hechos, verificación de acciones. Y acá la División de Sanción y Cumplimiento es la que finalmente tiene que decidir y es la que finalmente califica el cumplimiento o incumplimiento del programa. ¿Sabe? La discusión me genera otra duda. ¿Debo interpretar entonces que este acto reclamado, en el que niega una ampliación de plazo, no se funda para nada en piezas que están hoy día en poder de la División de Fiscalización? ¿Ninguna de estas piezas sirve como fundamento para el acto que se está discutiendo hoy día? Ninguno. Señoría, si es que sirvieran, la reclamante lo pudo haber invocado, pero la verdad es que aquí solo se solicitó una ampliación de plazo basada en nuevos antecedentes sobre los cuales la empresa ni siquiera acompañó, digamos, o sea, hablando de sesiones de directorio, hablando de decisiones financieras que la verdad es que a esta superintendencia no le constan. Ya, pero la obligación, yo creo que usted entiende sobre qué versa la discusión, ¿no es cierto? Pero la obligación de entregar un expediente completo y foliado recae sobre el titular, o sea, sobre el regulado o sobre la superintendencia. Se le solicita a la superintendencia, por lo tanto la superintendencia lo remite al tribunal. Gracias. Querido Torres, siguiendo, digamos, el argumento que usted nos acaba de señalar, un expediente completo estaría solamente, o diría relación, solamente con el procedimiento sancionatorio, y usted dice que no formarían parte, si quiero entender bien, si entiendo bien, los reportes de cumplimiento del programa, ¿no es así? Señoría. ¿Y dónde quedan entonces los informes que han entregado instituciones distintas de la superintendencia o distintas del regulado y que puedan ser informaciones que se entregan a la superintendencia? ¿Acaso no forman parte esas del expediente administrativo? Sí, señoría, o sea, en ese sentido es así. Se dictó, si se refiere al informe del Senagiomín. Y también otro informe que estaba también reclamado al respecto, que se indica por el reglamento que no está. La verdad es que... porque eso no son reportes de cumplimiento. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Informe de servicio. Claro, los informes de los servicios no son reportes de cumplimiento, me imagino. No son reportes de cumplimiento del tribunal, su señoría. Lo que sí es que... pero sí se emiten en el marco de un programa de cumplimiento. Ya, sí. Pero no se incorporaron al expediente administrativo. Y la última, dentro de esta lógica, usted me señala que... Perdón, disculpe su señoría, okay. Si me lo permiten, solo que se me conceda después la posibilidad, por favor, de poder revisar efectivamente qué es lo que se envió y verificar las piezas que falten según lo que indica el reclamante, porque en realidad nosotros creemos que enviamos todo lo necesario para que este tribunal pudiese fallar esta reclamación. Bueno, respecto a su solicitud, tendremos que ajustarnos a lo que establece la ley al respecto, pero quiero ir por lo menos la acabo de escuchar, no puedo pronunciarme al respecto. Pero muchas gracias de todas formas. Pero, y la última pregunta, dentro de esta lógica, usted me señala que, a ver, una cosa es la División de Sanción y Cumplimiento y otra cosa es la División de Fiscalización y Sanción, ¿cierto? Que parte del expediente está en manos de la División de Fiscalización y Sanción, que hizo relación con el programa de cumplimiento. ¿No es así? Y esa ha sido gran parte, digamos, de su línea, digamos, de la respuesta que usted nos ha dado. Pero la pregunta aquí es la siguiente. Nosotros acá tenemos al frente a la División de Fiscalización y Sanción,
tenemos frente a la División de Fiscalización de Sanción y Cumplimiento, o acá tenemos al frente a una representante de la Superintendencia de Medio Ambiente? De la Superintendencia de Medio Ambiente, su señoría. Muy bien. Pero aquí hay que distinguir en el fondo. La verdad es que lo que forma parte del expediente sancionatorio y lo que forma parte de lo que dice relación con decisiones sobre aprobación o rechazo o modificación de programa de cumplimiento es lo que corresponde al expediente administrativo sancionatorio. Todos los reportes del programa de cumplimiento forman parte todavía de antecedentes que no han sido necesariamente ponderados por la división que corresponde. Solamente han sido recibidos y se encuentran siendo analizados, por supuesto, por la división de fiscalización, pero como señalé, esos son hechos. Ellos verifican hechos y por lo tanto eso todavía está pendiente de alguna forma, si uno quiere decirlo, de resolución por parte de esta superintendencia para determinar el cumplimiento satisfactorio o no del programa. Naturalmente, y eso forma parte del funcionamiento interno de la institución, que acá nosotros la tenemos en forma no fraccionada, sino que una institución como un solo órgano. Por supuesto, su señoría. Muy bien, muchas gracias. No habiendo más preguntas, el tribunal da por terminada la audiencia y le agradece la presencia, señora Torres. Muchas gracias.